¿Qué tal, estimados amigos? Qué bueno que continúan con nosotros en este análisis de la asignatura Personas y Bienes. Un punto que hay que destacar es el tema de la clasificación del acto jurídico. Sin lugar a dudas, entender los elementos que la integran nos van a ayudar a perfeccionar las demás materias que versan sobre temas de obligaciones y contratos. Cuando hablamos de la clasificación del acto jurídico, vamos a distinguir los siguientes supuestos. El primer supuesto que me gustaría que analizáramos es el tema de las voluntades que intervienen en la celebración de ese negocio, de ese acto jurídico. En este sentido vamos a hablar de actos jurídicos unilaterales, cuya consecuencia inicia con la manifestación unilateral de la voluntad de una de las partes. Con esta declaración se va a hacer sin la intervención de otra parte, pero sin embargo va a producir consecuencias de derecho. Como por ejemplo el caso de un testamento, en la cual solamente interviene la voluntad del testador. Otro supuesto que es muy importante destacar es el acto jurídico bilateral, cuya consecuencias o cuyos efectos van a darse este vínculo jurídico entre dos sujetos, uno llamado acreedor y otro llamado deudor. También tenemos otro supuesto muy importante que son los actos jurídicos plurilaterales, que van a surtir los efectos entre más de dos partes intervinientes, como puede ser, por ejemplo, en el contrato de un contrato, por ejemplo, que versa sobre la creación de una constitución de una sociedad mercantil. También tenemos otro supuesto u otra clasificación en cuanto a la finalidad de las prestaciones. Y vamos a clasificarlo aquí en onerosos cuando existen beneficios mutuos, cuando existen derechos o obligaciones que son recíprocos en la celebración de este acto jurídico. Y por su parte vamos a hablar de los gratuitos, cuyas consecuencias, cuyos efectos tienen como finalidad que una de las partes va a tener un detrimento en su patrimonio, una de las partes va a realizar las prestaciones y la otra parte va a recibir únicamente los beneficios. Como por ejemplo en el contrato de donación. Otra clasificación del acto jurídico es en cuanto a su forma. Y en cuanto a su forma vamos a subclasificarlo en consensuales, que es aquel acto jurídico que se perfecciona con el simple consentimiento de las partes. Ejemplo, un contrato de compraventa. Pues, y tenemos actos jurídicos que son formales, que para perfeccionarlos tenemos que cumplir con los requisitos que marca la ley. Ejemplo, un contrato de compraventa que rebase los 365 veces el salario mínimo, el cual tenemos que elevarlo a escritura pública. También tenemos otro supuesto muy importante que son los actos jurídicos solemnes, que además de cumplir con los requisitos que marque la ley, hay que cumplir con estos elementos solemnes que versan ante la autoridad que debemos celebrar dichos actos jurídicos. Como consecuencia podemos mencionar el de matrimonio, que se tiene que celebrar ante la presencia de un juez de registro civil. También tenemos otra clasificación que es en cuanto a su regulación, y en ese sentido vamos a hablar de los nominados cuyo fundamento, cuyo origen se encuentran dentro del propio ordenamiento jurídico. Y tenemos a su vez los innominados, que se basan más por la autonomía de la voluntad de las partes y que van a ser válidos siempre y cuando no contravengan el orden jurídico previamente establecido, ni sean contrarios a la moral y a las buenas costumbres. Otra clasificación del acto jurídico es en cuanto al momento en que surten sus efectos. Y en ese sentido vamos a hablar de los actos jurídicos intervivos, es decir, que se producen estando presentes las personas, que se producen cuando las partes comparecen al momento de la celebración del acto jurídico. Y tenemos otros que vamos a denominar mortis causa, cuyos efectos del acto jurídico se producen hasta que una persona que celebra el mismo fallece, como en el caso de temas que tienen que ver con la sucesión testamentaria. Otra clasificación del acto jurídico es en cuanto a sus efectos. En ese sentido vamos a hablar primero de actos jurídicos constitutivos, que crean una nueva situación de derecho.
que en ese momento se está materializando una situación relacionada con un acto jurídico. Mientras que tenemos unos declarativos, que implican que están reconociendo un derecho que había sido otorgado con antelación y que en este momento el acto civil solamente lo está reconociendo. Tenemos también conmutativos que implican que existen derechos y obligaciones que las partes conocen desde el momento que están celebrando el acto jurídico. Y a su vez tenemos los aleatorios, cuyos efectos, cuyas condiciones, cuyas prestaciones se desconocen al momento de estar celebrando el acto jurídico y están sujetos a un acontecimiento futuro de realización incierta. También tenemos los puros y simples, que se perfeccionan simplemente cumpliendo con los requisitos que marca la ley. Asimismo, vamos a hablar de los actos jurídicos modales, que de alguna manera se le impone un gravamen, se le impone una carga a la celebración de dichos actos jurídicos. Y aquí podemos hablar del plazo, que es decir, para que el acto jurídico surta sus efectos, se va a señalar un plazo determinado en la cual va a producir consecuencias de derecho. Una condición que implica un acontecimiento futuro de realización incierta para que el acto jurídico surta sus efectos. Y por último, el tema del modo o carga, que implica una determinación, que implica una carga para la parte al momento que se está celebrando el acto jurídico. Por modo o carga podemos mencionar que se da un testamento, se da una donación, pero se establece que durante la vida del donante, el donatario por lo menos tiene que darle una habitación para que pueda subsistir. Esto es un modo o carga que se puede interponer a un contrato de donación. Otro tema que es referente muy importante una vez concluido el tema de la clasificación del acto jurídico son que los vicios del consentimiento, que sin lugar a dudas, si lo logramos demostrar, esto va a versar un elemento que tiene que ver con la nulidad de dicho acto jurídico. Y algunos de los vicios de consentimiento que hemos hecho referencia son el error, la violencia, el dolo, la mala fe. El error implica una falsa apreciación de la realidad. Esa falsa apreciación de la realidad puede ser de hecho, puede ser de derecho, puede ser de cálculo. De hecho, en cuanto al objeto, en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar que de alguna manera propician a que la voluntad se encuentre viciada. El de derecho implica el desconocimiento o la confusión respecto a una institución del derecho. Y lo otro que hemos mencionado, el de cálculo, implica un error aritmético en la celebración del acto jurídico. La violencia puede ser física o moral, pero conlleva a la coacción que se realiza una persona para realizar un determinado acto jurídico. El dolo tiene una referencia principal a un tema de maquinación, de engaño, de fraude para inducir a una persona a la celebración de un acto jurídico. Y la mala fe está más involucrada a un tema referente a que sabemos que una persona ha caído en un error en la celebración del acto jurídico, pero con tal motivo de que lo celebre, permitimos que esa persona permanezca en dicho error. Estimados amigos, con esto concluimos esta parte de la asignatura Personas y Bienes. En el próximo video haremos un análisis general del derecho civil y realizaremos un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta este momento. Muchas gracias por su atención.